Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a esta mañana a compartir de la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Lucas, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a ver cómo aplicamos esta parábola a nuestra vida, porque Dios le ama, Dios quiere lo mejor para su vida. Él es nuestro creador, pero además Él es nuestro redentor. Redentor es que pagó precio por nosotros. Y esa alabanza que pusimos anterior dice: Mesías, ven. Es el Mesías prometido a Israel y a todo el mundo, Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis dice que, y la iglesia dice: ven, ven Señor Jesús, ven. Y esa es la canción que decía: Mesías, ven. El Mesías prometido, Jesucristo de Nazaret. Solo en Él hay salvación. Y es a quien venimos a anunciar en esta mañana. No vengo a hablarte de religión, no vengo a promocionar iglesia, no vengo a hablarte de doctrina de hombre, sino que vengo a anunciar la venida de Jesucristo, su gran misericordia y su salvación para todas las naciones. Lucas 15, versículo 11, parábola del hijo pródigo, una parábola muy famosa, muy conocida, con muchos misterios. Así que dispóngase en esta mañana, póngale pausa ahí al celular y escuche la palabra de Dios, que seguramente será edificación para su vida. Dice la Escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Ahora, fíjese que aquí dice que un hombre tenía 2 hijos. La parábola se refiere a 2 personas. 2 personas. Aunque la historia se va a centrar en una persona, pero dice que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, aquí hay varias cosas. Primero, que la herencia se repartía hasta que el padre estaba muerto. Básicamente ese hijo estaba deseando la herencia por encima de su padre. Estaba menospreciando a su padre, lo cual en la cultura judía era algo muy vergonzoso. Y Jesucristo está pintando esta parábola, este personaje, para hablarles a los escribas y los fariseos que estaban ahí escuchando. Entonces dice que pidió la herencia, dice no muchos días después, juntándolo todo. Cuando dicen no muchos días, quiere decir que vendió todo rápido, vendió todo barato. Cuando usted necesita dinero rápido y tiene algo que quiere vender, lo vende barato. Esta persona, este hijo menor, estaba despreciando la herencia familiar, que era considerada de gran estima en ese tiempo. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, disfrutando los deleites temporales del pecado. Y así vive mucha gente, en los deleites temporales del pecado. Por eso la Biblia tiene a Moisés ahí en Hebreos 11, los grandes hombres de la fe, porque Moisés rechazó los placeres del palacio de Egipto, que simboliza el mundo y el pecado. Y en esta mañana Dios te está diciendo que no vivas en los deleites temporales del pecado. Seguimos leyendo la historia. Cuando todo lo hubo malgastado, porque obviamente que esa vida te va a destruir.
la vida de placeres y de pecados, de deleites de la carne, lo que trae destrucción y muerte. Mucha gente he visto yo que pierde su familia por causa de la bebida, de los vicios, incluso las apuestas en casinos y muchos otros vicios que destruyen. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Para los judíos eso era algo abominable, apacentar cerdos. El cerdo era considerado en aquel tiempo un animal inmundo. Y ahí fue él, el que despreció a su padre, el que derrochó los bienes, el que tuvo en poco la herencia familiar, fue ahí a apacentar cerdos. Entonces se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aún así él quería comer de la comida de los cerdos. Mire usted, un muchacho que su padre era rico, que vivía en abundancia, pero se dejó engañar por los placeres de este mundo. Y miren cómo terminó ahí buscando para apacentar cerdos y querer comer la comida de los cerdos. Miren cuánta necesidad estaba este joven. Recuerde que al inicio leímos, un hombre tenía 2 hijos, todavía no hemos hablado del segundo. Seguimos con el primero, dice que cuando estaba ahí apacentando cerdos, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Mira qué interesante esta parte. La escritura dice: volvió en sí. Porque cuando uno está controlado por el pecado, en verdad la persona no está en sí. La persona está atada por el enemigo. La persona está con legalidad espiritual del mundo de las tinieblas. Y entonces dice la escritura que volvió en sí. Volvió en sí. Y fíjense que aún los jornaleros, los trabajadores en casa de su padre tenían abundancia de pan. Ahí vivía este joven y despreció y se fue al mundo. Y ya vemos cómo terminó, deseando comer la comida de los cerdos. Pero cuando él fue vencido a casa de su padre, él se arrepiente de corazón, porque él piensa: le voy a decir a mi padre que no soy digno de ser llamado su hijo, porque lo que hizo fue algo vergonzoso. Pero iba a pedir misericordia, que el padre lo aceptara como uno de sus jornaleros. Ese iba a ser el hijo pródigo. Y miren lo que pasa, aquí viene el desenlace de la historia, y después vamos a hablar del segundo hijo, que eso es algo contundente después, lo que pasa con el segundo hijo. Dice: Entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó.
Él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su dedo y calzarle en los pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí hay varios detalles. El Padre en esta historia representa a Dios. Aun cuando el Hijo lo menospreció, aun cuando el Hijo tuvo un poco la herencia, aun cuando el Hijo lo rechazó y se fue al mundo, ahí estamos nosotros, que hemos rechazado a Dios. Dice: no hay uno, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios. Así estábamos nosotros. Pero todo aquel que se ha arrepentido, que ha vuelto en sí, que ha dicho: volveré a casa de mi Padre, todo aquel que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Y ese es el mensaje en esta mañana que quiero que te quede claro. No importa que hayas rechazado a Dios, porque todo lo hemos hecho, ya sea con ignorancia de ateísmo, ya sea metiéndose en religiones de demonios y doctrinas engañadoras que hay tantas en estos días. Hemos rechazado a Dios. Pero si tú te arrepientes de corazón, Dios tiene misericordia. Y cuando el Padre le dice ponerle el anillo, ponerle calzado, vestirle, matar al becerro gordo, cada una de esas cosas tiene un significado natural y espiritual. Pero resumiéndote todo, quiere decir que Dios perdona 100% totalmente a la persona que se arrepiente. Dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todo aquel que se arrepiente de corazón, que busca a Jesucristo, es hecho rey y sacerdote para Dios. Y así, en esta historia del hijo pródigo que despreció a su padre, prácticamente prefirió los bienes que a su padre porque le pidió la herencia antes de tiempo. Aquí en esta historia, este hijo que menospreció la herencia familiar, vendiéndolo todo rápidamente a bajo precio, este hijo fue perdonado. Aun cuando hizo lo peor, fue perdonado completamente por el Padre. Así nosotros, todo aquel que se arrepiente de corazón es perdonado por el Padre. Pero recuerde, no se deje engañar por los placeres de este mundo, que son pasajeros y terminan en destrucción y muerte. Pero, como leímos al inicio, dice que un hombre tenía 2 hijos. Vamos a ver qué pasa ahora con el otro hijo. Dice la Escritura, Lucas capítulo 15, versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años haces que te sirvo
no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren el hijo mayor, qué diferencia. Él estaba en el campo. Dice que nunca había desobedecido al padre. Pero qué triste que no se alegró por su hermano. Ahí está en este grupo la gente religiosa que se cree mejores que otros. Los que dicen es que yo no hago nada malo, es que yo no soy como aquel. Ahí están muchos religiosos y muchos que se creen perfectos. Pero en su corazón hay tinieblas, porque no se alegró por su hermano como su padre. No tuvo misericordia. Y entonces el padre le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Este religioso no sabía, no tenía identidad de hijo, no tenía entendimiento de quién era el padre. Por eso era un religioso que hacía las cosas, que nunca había desobedecido, pero en su corazón no había entendimiento de quién era el padre. Pero Dios en su gran misericordia extiende sus manos a todos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Miren el hermano, dice, todo lo que tengo es tuyo, le dijo el padre, y nunca había tomado un cabrito para gozarse con sus amigos, teniendo una gran hacienda. Gente religiosa, gente que no tiene entendimiento del Padre. Y en esta mañana quiero presentarte a Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nosotros. No hablamos del Padre cuando corrió. Eso significaba levantar los vestidos que usaban. Se humilló. Él fue. Lo abrazó. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Dios quiere, Dios nos anhela. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. El Padre nos anhela, dice en Sofonía, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Pero tristemente, la mayoría de la gente rechaza a Dios. Por eso es que dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero en esta mañana aquí estamos para invitarte a que entres por la puerta angosta y seguir el camino angosto. Jesucristo de Nazaret, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él tenemos salvación y vida eterna. Reciba a Cristo antes de que sea tarde. Viene juicio a las naciones. Dios te ama. Dios quiere que vengas. Dios quiere que vuelvas en sí como el hijo pródigo. Que el Señor tenga misericordia en esta mañana. Y los que puedan ver esto después por internet, que el Señor tenga misericordia.